Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria, gloria, gloria a Dios. 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 Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que alma al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso. Gloria, 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 gloria a Dios. Gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria, gloria, gloria a Dios. Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria, gloria, gloria a Dios. 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 Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Gloria, gloria, gloria a Dios. 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 Oremos. Padre Santo y Todopoderoso, protector de los que en ti confían, ten misericordia de nosotros y enséñanos a usar con sabiduría de los bienes de la tierra, a fin de que no nos impidan alcanzar los del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén.
al frente. Queridos niños, hoy ustedes van a escuchar la liturgia de la palabra donde Jesús precisamente se está presentando como el pan vivo bajado del cielo. Para que cada uno de nosotros podamos entender esta palabra y este mensaje del Señor, tenemos que prestar mucha atención a lo que dice el mensaje, que dice la palabra. Prefigura del pan eucarístico, de la Eucaristía, del banquete por excelencia del Señor. Vengan y escuchen la palabra de Dios. Vengan y escuchen la palabra de Dios. Tiene Dios palabras de la vida eterna. Tiene Dios palabras de la vida eterna. Lectura del segundo libro de los Reyes. En aquellos días llegó de Baal Salisá un hombre que traía para el siervo de Dios, Eliseo, como primicias, 20 panes de cebada y grano tierno en espiga. Entonces Eliseo dijo a su criado: dáselos a la gente para que coman. Pero él le respondió: ¿cómo voy a repartir estos panes entre 100 hombres? Eliseo insistió: dáselos a la gente para que coman, porque esto dice el Señor: comerán todos y sobrará. El criado repartió los panes a la gente, todos comieron y todavía sobró, como había dicho el Señor. Palabra de Dios.
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, yo Pablo, prisionero por la causa del Señor, los exhorto a que lleven una vida digna de llamamiento que han recibido. Sean siempre humildes y amables, sean comprensivos y soportense mutuamente con amor. Esfuércense en mantenerse unidos en el Espíritu con el vínculo de la paz, porque no hay más que un solo cuerpo y un solo espíritu, como también una sola es la esperanza del llamamiento que ustedes han recibido, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y un Padre de todos, que reina sobre todos, actúa a través de todos y vive en todos. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea, o lago de Tiberíades. Lo seguía mucha gente, porque habían visto las señales milagrosas que hacía curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe: ¿cómo compraremos pan para que coman estos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: ni 200 denarios bastarían para que cada uno le tocara un pedazo de pan. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es eso para tanta gente? Jesús le respondió: díganle a la gente que se sienten. En aquel lugar había mucha hierba. Todos pues se sentaron ahí, y tan solo los hombres eran unos 5,000. Enseguida tomó Jesús los panes y después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente les fue dando de los pescados todo lo que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicien. Los recogieron y con los pedazos que sobraron de los 5 panes llenaron 12 canastos. Entonces la gente, al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho, decía: este es en verdad el profeta que había de venir al mundo.
Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. Palabra del Señor. Unas veces yo he ido a México para participar en una misión o en unas misiones en un pueblo muy pobre, escondido en las montañas. Y cuando nosotros los misioneros habían llegado, inmediatamente las mujeres del pueblo se pusieron a hacer tortillas, así. En este pueblo, dar el bienvenido es dar de comer. Tenían muy poco dinero, pero eran muy generosos esta gente. Jesús también nos da siempre el bienvenido. Y como la gente de este pueblo, Él nos da de comer. Este domingo escuchamos la primera de 4 lecturas que vienen del capítulo 6 del Evangelio de San Juan, y empieza con el milagro de la multiplicación del pan y del pescado que acabamos de escuchar, y sigue con lo que se llama el discurso del pan de vida de Jesús. Y esta parte del Evangelio de San Juan nos ayuda a conocer mejor lo que es el don de la Eucaristía, que es el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Diferente a los 3 otros evangelios, San Juan no menciona la Eucaristía en su cuenta de la última cena. En cambio, nos enseña de lo que es la Eucaristía por medio de la cuenta del milagro de la multiplicación del pan y del pescado y en el discurso del pan de vida. El Evangelio de hoy es muy parecida a la historia del profeta Eliseo que escuchamos en la primera lectura. Como Jesús, Eliseo multiplicó el pan. En las 2 lecturas hay el detalle que era pan de cebada, la comida de los pobres. Y en ambas lecturas alguien pregunta cómo era posible dar de comer a tanta gente con tan poco pan. Y además escuchamos que todos comieron hasta que estuvieran satisfechos y que hubiera un exceso de pan. Pero hay una sola gran diferencia entre las 2 lecturas. Eliseo toma 20 panes de cebada y los da de comer a 100 personas. Y Jesús, por su parte, toma menos panes, 5, y los da de comer a más personas, más de 5,000. La significación de esto es clara. Jesús es el nuevo profeta, pero mucho más que un profeta. Él hace obras más grandes que todos los profetas de toda la historia de los judíos. Juan nos dice también que Jesús hizo este milagro en el tiempo de la Pascua, la gran fiesta de los judíos, cuando se celebraron la libertad de sus antepasados de la esclavitud en Egipto. Y entonces este milagro de Jesús está vinculado a la fiesta de Pascua. Tanto como Dios liberó a los judíos de su esclavitud en Egipto, Jesús nos libera de nuestra esclavitud al pecado. Y en la Eucaristía, Jesús nos da una nueva cena pascual que consiste de su cuerpo y de su sangre. Pero ¿a qué? ¿A qué sirve esta comida que Jesús nos da? Por medio de la multiplicación del pan y del pescado, Jesús primeramente busca a cumplir las necesidades físicas de la muchedumbre
que lo había seguido. Busco aliviar su hambre física, pero también hay otra significación más profunda detrás de esta acción. Si Jesús desea satisfacer el hambre física de un grupo particular de personas en un lugar particular, en un momento particular en la historia, pero cada una de sus acciones tiene una significación para cada persona, en cada lugar, en cada momento en historia. Pues las palabras y acciones de Jesús que tenemos en los evangelios nos alcanzan hasta aquí, en este momento y en este lugar. Entonces, lo que hizo Jesús al borde del mar de Galilea desde hace 2000 años, Él lo hizo para nosotros también. Entonces hay una significación espiritual y no solamente una significación física en lo que hizo Jesús al multiplicar el pan y el pescado. Él le dio a la muchedumbre comida para sus cuerpos, pero también comida para sus almas. Y Él nos da también comida para nuestras almas. Y esta comida dura. El milagro de la multiplicación del pan y del pescado presagia el don de su cuerpo y sangre que nos dio a la última cena. Como Jesús tomó 5 panes y 2 pescados y los multiplicó para que coman más de 5,000 personas, por medio del poder del Espíritu Santo, se multiplican su cuerpo y su sangre de nuevo a cada misa. Su cuerpo y su sangre se han convertido a comida espiritual para millones y millones de personas en los 2000 años desde la última cena. La Eucaristía es el gran misterio que se encuentra al centro de nuestra fe. No se puede entender completamente este misterio. Nadie sabe cómo se convierte pan y vino al cuerpo y a la sangre de Jesús por medio del Espíritu Santo. Además, nadie puede entender completamente lo que significa este sacramento, que Jesús desea nos da de comer su cuerpo y su sangre. Es un misterio al cual vamos a reflexionar durante las 3 semanas siguientes. Pero por el momento yo quiero enfocar solamente en 2 aspectos de este misterio. El primero es que cuando Jesús dio de comer a más de 5,000 personas, se quedó más pan y pescado en abundancia. Jesús nos da de comer en abundancia. Nos da de comer con alimentación espiritual en abundancia. No nos la da a regañadientes. No sé si es la palabra correcta, lo busqué en el diccionario. No nos la da a regañadientes. Él no dice, ok, tú puedes tener un poquito. No es su manera. Y no nos da de estos dones según nuestros méritos, porque ¿quién puede decir que merece el cuerpo y la sangre de Jesús? No nos da este don una sola vez, sino cada vez que vamos a la misa, a condición de que estemos dispuestos de recibirlo. Y lo que exige para recibir es muy poco, considerando lo que recibimos. Para estar dispuestos de recibir la Santa Eucaristía, hay que confesar cualquier pecado grave que hayamos hecho y hay que ayunar 1 hora por lo menos antes de recibir la Eucaristía. Entonces Jesús desea compartir con nosotros su cuerpo y su sangre, el don de alimentación espiritual para que su vida pueda crecer en nuestras almas y nos transformar. Y el otro aspecto de este misterio es el don de la unidad que la Eucaristía nos da. En la segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios,
Él les anima a preservar la unidad en su comunidad de fe. Él habla de 7 unidades, de un solo cuerpo, de un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios Padre de todo. Y por medio de la Eucaristía estamos unidos en un cuerpo de fe, en un espíritu, en una esperanza, en un solo Señor, en una fe, en un bautismo y en un solo Dios Padre. Recibimos el único cuerpo y la única sangre de Jesús cada vez más en abundancia. No importan las cosas superficiales o exteriores, como por ejemplo nuestros orígenes, nuestra nacionalidad, idioma, que si tengamos mucho dinero o poco, donde vivimos o lo que sea. Recibimos cada uno el mismo Jesús en la Eucaristía, pues tiene el objetivo de unirnos como un solo pueblo de fe, confesando un solo credo, creyendo que la Eucaristía es el cuerpo y la sangre verdadera de Jesucristo, que Él nos da para que alcancemos a la vida eterna. Entonces, esta semana meditemos sobre la belleza de este sacramento, sobre el amor infinito que Dios tiene para cada uno de nosotros, que nos da su ser en abundancia. Y meditemos en la unidad a la cual Dios nos llama como un pueblo unido alrededor de la mesa del Señor para recibir Jesús en la Eucaristía. Pues seguimos adelante para recibirlo, dándole gracias por este don tan inmenso. Amén. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para buscar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo, gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa católica apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Hermanos, sabiendo que Dios nos ama tanto, que Él nos da su cuerpo y su sangre como alimentación espiritual, llevamos nuestras necesidades y nuestras peticiones con confianza en su amor. Oremos por la Iglesia, para que pueda crecer en su identidad como un pueblo eucarístico. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Que la Eucaristía pueda estar disponible para los cristianos católicos de todo el mundo. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los oprimidos y por los que sufren en todo el mundo y que tienen hambre de comida, de paz, de justicia, de dignidad y de igualdad.
Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por aquellos que trabajan para combatir el hambre por medio del apoyo a políticas públicas, por medio de programas y sistemas, por medio de la filantropía y la generosidad individual. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Oremos por aquellos que trabajan directamente para alimentar a los demás, por los rancheros, los comerciantes, los cocineros y los nutricionistas, los jardineros y los trabajadores de restaurantes. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el cuidado y la protección del medio ambiente, que nos da de comer a todo el mundo. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por esas áreas donde existe la sequía o las inundaciones, o por una distribución justa de agua. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que sufren de hambre y los necesitados, por los enfermos y por los que están muriendo, y por todos los que han fallecido, incluyendo a Ana Galeno. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Dios Todopoderoso, tú has alimentado a tu pueblo con tu palabra y tus obras a través de los tiempos. Tú nos alimentas en el altar eucarístico y nos llamas a ser conscientes de todos los que tienen hambre. Concédenos la gracia de ser dignos a este llamado y de alimentar a los demás como tú nos has alimentado. Te le pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, quien se da a sí mismo en el pan y el vino. Amén. Amén. El canto para las ofrendas es el número 663, 663, oración de San Francisco. Donde haya duda
Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven Señor, ven Señor, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Francisco de Sales y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo David, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo pueblo redimido por ti. Atiendo los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes.
Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén, por los siglos de los siglos. Amén, 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 por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concede paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Señor, de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente el saludo de la paz.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El canto para la comunión es el número 747, 747, con 5 panes y peces.
esos peces de comer, como lo hiciste amoroso a tu pueblo esa vez. El Señor es mi fortaleza, el Señor es mi canción, Él nos da la salvación, en Él confío, no temeré, en Él confío, no temeré. El Señor es mi fortaleza, el Señor es mi canción, Él nos da la salvación, en Él confío, no temeré, en Él confío, no temeré. El Señor es mi fortaleza, el Señor es mi canción, Él nos da la salvación, en Él confío, no temeré, en Él confío, no temeré. El Señor es mi fortaleza, el Señor es mi canción, Él nos da la salvación, en Él confío, no temeré, en Él confío, no temeré. Oremos. Señor, que esta Eucaristía, memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, nos ayude a corresponder al don inefable de su amor y a procurar cada día nuestra salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse, tenemos unos anuncios. Buenas tardes, mi nombre es Denise y soy parte del grupo de jóvenes de nuestra parroquia San Francis. Como varios de ustedes saben que los domingos pasados hemos estado juntando dinero para nuestro viaje de misión a Baltimore. Hoy es el último día y en verdad que nos encantaría que nos siguieran apoyando. No nomás financieramente, sino que con sus oraciones. Y pues muchas gracias. Estaremos acá afuera en el lobby con unas canastitas y que tengan un bonito día y que Dios los bendiga. Quisiera también darle las gracias a cada uno de los hermanos que han estado dándonos support en los campos en Pine Acre, a cada uno de los hermanos que ha estado evangelizando y visitando los campos. Entiendo que no hemos perdido nada, hemos ganado, como dice Padre Javier, ¿verdad?
¿La hermana? Hemos ganado porque nos han acogido, han escuchado, inclusive hermanos que pertenecen a otra denominación han tenido la gentileza de escucharnos. Y eso es algo bien importante. Así que queremos darle las gracias a cada uno de ustedes. Y por otro lado, también pedirles sus oraciones para que estos evangelizadores, esos hermanos que están evangelizando, son de nuestra misma comunidad, pues que el Señor siga derramando bendiciones sobre ellos y sobre cada uno de nosotros. Y en adición a eso, pues ¿hay alguien aquí que sea de otro lugar que esté visitándonos por vez primera? Sí, creo que sí, hay un hermano por ahí. Levanten la mano. Vinieron a visitar a sus familiares, ¿verdad? Vamos a darle un aplauso a estos hermanos. Nuestra parroquia los acoge con amor. Esta es la casa del Señor y es tu casa. En adición a eso, quisiera dejarles saber a ustedes, no sé si notaron hoy que había un montón de jóvenes aquí sirviendo en el altar, ¿verdad? ¿Verdad que sí? ¿Lo notaron o no? Sí. ¿O eran los mismos de antes? Eran diferentes, eran caras nuevas, caras jovencitas, ¿verdad? El Señor nos llama y los llama y ha llamado a estas jóvenes para que sirvan como ministros de la Eucaristía. Y estoy seguro que a lo mejor se pusieron un poquito nerviosos, pero una vez que estén practicando, que sigan cogiendo auge y participando y dándole la oportunidad, pues ellos van a ponerse sin nervios, sin miedo y sin vergüenza, ¿verdad? Así que vamos a darle un aplauso a estos jóvenes. Y algunos no muy jóvenes que también nos colamos ahí, pero ni modo. Y para que ustedes vean que esto es lo maravilloso del Señor, llama a cualquier edad, no tiene distinción, no hace distinción, sino que llama y nos llama a cada uno de nosotros para que le sirvamos, hagamos un ministerio, algo que nos corresponde, lo que nos corresponde a cada uno de nosotros. Así que muchas gracias. Y por último, quisiera que la familia que tiene la imagen de la Virgencita pasen aquí al frente y la familia que la va a recibir, pidiéndole a María Santísima que continúe a través del misterio ese del amor al Señor, que continúe intercediendo por cada uno de nosotros, ¿verdad? Dios Todopoderoso y Eterno, te pedimos que bendigas a estas familias que entregan la imagen de María Santísima, nuestra Madre, bajo la advocación de la Virgen de Guadalupe, y bendice también, Señor Jesús, a las familias que la van a recibir, que meditando los misterios del Santo Rosario encuentren que es la vida de Jesús la que meditan, que es la persona de Jesús la que meditan, y que acrecienten su fe en Jesucristo nuestro Redentor y Salvador. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un aplauso. Gracias, diácono Edwin. Y también quiero reconocer, pues, el Padre Bill. Es la primera vez que celebró misa en español con nosotros. ¿Cómo hizo? Bien. Bueno, muchas gracias por el aplauso, por su bienvenido. Tanta gente muy amable que me ha aceptado mucho y me siento muy como a mi casa aquí en la parroquia con ustedes. Entonces es un placer mío celebrar la misa en español y gracias y compartir la Eucaristía con ustedes.
y quiero agradecerles para su paciencia conmigo, con mi pronunciación, mi vocabulario. Muchas gracias por su paciencia. Y que... Y les deseo un día para descansar, un día de paz, que ustedes tengan un buen día y que Dios les bendiga mucho. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Pueden ir en la alegría y en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. El canto de salida es el número 759, 759, Te den gracias.